Amigos de la Corresponsalía Querétaro del Seminario de Cultura Mexicana, les saludo con enorme gusto y satisfacción, ya que el día de hoy tenemos a una conferencista de casa, la doctora Guadalupe Zárate Miguel, quien nos hace favor de dictarnos la conferencia que lleva por título Decanos de la Fotografía en Querétaro. Me permito leer una semblanza curricular de nuestra ponente del día de hoy. Guadalupe Zárate Miguel obtuvo su licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, fundadora del seminario Inmigrantes Extranjeros en la Historia de México, en la Dirección de Estudios Históricos del propio INA. Fundadora también del Museo de los Milagros en el Santuario de la Virgen de los Dolores de Soriano, en el municipio de Colón, en Querétaro. Y fundadora del Centro Queretano de la Imagen, dependiente de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Su línea de investigación se ha centrado en la historia cultural y social. Lo inició con el tema de la aportación de los inmigrantes extranjeros a la cultura mexicana. Entre sus resultados destaca el libro pionero México y la diáspora judía, publicado por el INA en 1986 y reeditado en 2018 como libro digital. En el año de 1995 inició el proyecto denominado Memoria y Patrimonio Cultural en Querétaro. A la investigación histórica integró las tareas de rescate, estudio y difusión del patrimonio cultural del Estado, integrando el tema de la fotografía. Ha presentado más de 50 ponencias en congresos académicos, locales, nacionales e internacionales. Ha coordinado trabajos de investigación en las áreas de patrimonio cultural, fotografía histórica, curaduría y exposiciones. Ha realizado guiones científicos y curadurías para exposiciones permanentes, temporales e itinerantes, así como para radio, video, multimedia y videomapping. Ha publicado capítulos de libro, prólogos, artículos científicos y de divulgación. Es autora de cerca de 20 libros, entre los que destacan los siguientes: Un espacio para la memoria, la historia del Museo Regional de Querétaro, en la cual obtuvo mención honorífica del Premio Miguel Covarrubias en 2001. Memoria Queretana, 2 ediciones y en espera de la tercera. Pioneros de la fotografía en Querétaro, y el más reciente, Memoria de nuestro Querétaro, tradición, identidad y pertenencia. Ha impartido cursos de licenciatura y posgrado en universidades de la Ciudad de México y Querétaro, así como cursos de capacitación y diplomados para dependencias oficiales y para la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia. Es miembro de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras desde el año 2005 y orgullosamente también es miembro de la Corresponsalía Querétaro del Seminario de Cultura Mexicana. Adelante, doctora. Muchas gracias al Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Querétaro, por la oportunidad de compartir con ustedes un trabajo que está en proceso de investigación. No es un trabajo ya finalizado, sino que estamos en este interesante y apasionante momento entre recopilar la información, clasificarla, interpretarla y armar un trabajo. Entonces, me complace mucho esta invitación de esta institución tan importante para el país y pues para nosotros los queretanos. Le puse el nombre de decano de la fotografía en Querétaro, no porque se trate de los primeros fotógrafos queretanos, sino porque fueron la base de la fotografía de nuestros días. Hay antecedentes que voy a mencionar, mucho más antiguos, pero estos fotógrafos que seleccioné en esta oportunidad no son todos los de su generación o diferentes generaciones, pero sí considero que son los que generaron pues un tipo de ver la realidad queretana y que la expresaron en fotografías. Bien, en los inicios, pues vamos a mencionar muy brevemente que
uso de la fotografía se inició a mediados del siglo XIX, aquí en la ciudad de Querétaro, y la imagen más antigua que tenemos conservada en un acervo propiedad de la Nación es un retrato de una familia otomí, posiblemente de Tolimán. Siempre parto de esta porque es de las fuentes de información más precisas que tenemos y que podemos verificar una y otra vez porque por fortuna está en manos de la Nación. Es un ferrotipo que es una técnica muy delicada, es una impresión directa en metal y que, bueno, se inventó hacia 1852 y su uso persistió hasta 1883. Es una fotografía muy importante en términos no solamente de su antigüedad, sino de su significado, porque este tipo de etnia, estas etnias, eran retratados por científicos, por comerciantes, en fin, eran sujetos pasivos, digamos, de alguien externo para retratarlos. Y aquí en esta imagen es muy interesante que fueron ellos quienes acudieron al fotógrafo para que les tomara una fotografía y la conservaron durante más de 100 años. Realmente la venden, la familia la vende al Museo Regional, no con un afán de lucro, sino con el afán de que perdurara por lo menos otros 100 años. Entonces, de las fotografías queretanas, es la más antigua que conservamos en un acervo público. Someros antecedentes. Hacia el último tercio del siglo XIX, se conoce el trabajo de importantes autores como Antonio L. Ruiz, Teodoro Valvanera, José Tomás de Cuéllar. Vemos en esta imagen a la fotografía de T. Valvanera e hijo, y lo que es muy interesante es que Teodoro Valvanera además era grabador, era un hombre pues con mucha habilidad y pericia en la litografía, etcétera. Al morir y la fotografía queda en manos de la hija, entonces no solamente era hijo, sino también hija, pero los tiempos, bueno, eran más patriarcales y así no le daban su crédito, pero sí fue podremos decir que es la primera fotógrafa queretana que existió en esta ciudad. Hacia 1910 se destacan los trabajos de Melitón Romero, Francisco Bandera y José Antonio Muñoz Guevara. Aquí vemos esta imagen de la quema de los confesionarios, que es muy, muy interesante y que, bueno, fue usada tanto a favor de los carrancistas como en oposición de los carrancistas, porque unos veían en esta imagen el fin del fanatismo religioso y otros veían en esto la intolerancia y la falta de respeto a la religión. Entonces la imagen pues era, toda imagen es polivalente, pero algunas imágenes pues tienen en sí mismas un fuerte contenido ideológico. Y otra cosa que es importante mencionar es que no fue una destrucción ciega. Están los confesionarios, pero los confesionarios, digamos, más común y corrientes. Los confesionarios barrocos, que son esplendorosos, esos no se tocaron y por fortuna se conservan hasta nuestros días. Y tenemos aquí uno de los fotógrafos más relevantes también de Querétaro, José Antonio Muñoz, que fue un hombre liberal y que, bueno, vemos una de estos ejemplos de las que son tarjetas de visita que voy a muy brevemente referirme. Otro personaje muy relevante fue don Germán Patiño, quien inició la enseñanza de este arte en la Escuela de Bellas Artes en 1915. También a él le debemos el primer acervo fotográfico que se conserva en el Museo Regional de Querétaro. Ya mencionaré un poco más adelante, realmente un hombre muy, muy importante. La fotografía se democratiza. Inicialmente los primeros usuarios de la fotografía fueron personas de buena posición económica, porque era costosa. Gracias a las innovaciones tecnológicas se logró reducir los costos y se logró también la reproducción en serie. En el formato tarjetas de visita se plasmaron los retratos de connotados personajes, así como de gente del común. Los fotógrafos Antíoco Cruces y Luis Campa
elaboraron la serie Tipos Mexicanos. Retrataron a personajes de 80 oficios populares con esta obra participaron en lo que se ha llamado lo mexicano. Son aquí dos ejemplos, uno ay, perdón, es antes, no me deja. Tenemos uno de estos oficios que es la planchadora y que vemos, bueno, esta imagen tan relevante, pues, con especie de mantel muy en deshilados y bordados, y la mujer con su instrumento de trabajo, estas planchas que se calentaban en el carbón, y todo su fenotipo, ¿no? Su peinado de trenzas, toda su vestimenta, pues nos ubica a una trabajadora muy, muy sencilla. Y bueno, tenemos otro personaje muy destacado en la política nacional y queretana, Ezequiel Montes, que fue el primer embajador mexicano en el Vaticano, además de un gran liberal. Y bueno, pues esta también se fue a retratar, como muchos políticos se fueron a retratar a los estudios de Cruces de Carpa. Merece una mención particular en este inicio de la fotografía en Querétaro, don Germán Patiño. Él fue inspector honorario de monumentos históricos, es decir, no tenía un salario, y logró la conservación de buena parte de los edificios virreinales que hoy caracterizan a la ciudad. Le tocó enfrentarse con presidentes municipales, con propietarios, con comerciantes, en fin, no fue nada fácil ni impopular la tarea que él se echó a cuestas de conservar el centro histórico de la ciudad de Querétaro, que hoy es patrimonio de la humanidad. También fue formador de las colecciones de arte e historia más relevantes del Estado. O sea, no solamente se ocupó de los bienes muebles, de los inmuebles, sino también de los muebles, libros, sillas, pinturas, esculturas, un largo etcétera. En 1936 fundó el Museo Regional de Querétaro y él hizo dentro de este museo un cuarto oscuro. Y eso fue fundamental para reunir a un grupo de personas, generalmente hombres, pero también hubo mujeres que muchas veces, que más bien que no les he encontrado en las fotografías, pero sí había mujeres. La encargada del cuarto oscuro era una mujer. Y ahí acudía gente de diferentes niveles sociales. Estaba abierto a todo el que quisiera aprender. Realmente don Germán fue un hombre muy congruente con su mentalidad de artista, de que no había por qué detenerse o hacer cotos exclusivos. Iba gente de mucho dinero y gente muy sencilla, gente que apenas tenía para una sencilla cámara y gente que tenía las cámaras que iban saliendo la más novedosa. A él se debe la organización de las primeras exposiciones de fotografía artística en el Estado. Documentó la importancia del patrimonio arquitectónico queretano ante las autoridades federales. Es decir, también fue fotógrafo, fue pintor, fue dibujante, fue profesor toda la vida. Y esta imagen que les presento es una de las que encontré en los expedientes de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde se está documentando el uso, la reutilización de la huerta de Santa Clara, hoy es el Jardín Guerrero. Entonces, realmente pues va a documentar y defender, y es muy importante su labor. Por desgracia, buena parte de su producción de este tipo quedó ignorada y casi anónima en los expedientes burocráticos que por fortuna se conservan y son históricos, archivos históricos, en esta institución encargada de la protección del patrimonio nacional. Uno de los ejemplos de estos grupos que se formaban en el museo fue el Club Fotográfico. Aquí vemos a sus componentes y pues vemos esta diversidad de gente muy sencilla, unos así muy de traje,
que se veía con posibilidades económicas, y gente más sencilla, pero todos bienvenidos en el museo, y todos hacían excursiones para aprender más de fotografía. La fotografía ya en esta época se desarrolla en Querétaro, pero más como un comercio, más como un negocio. Y don Germán, el giro que quiere darle a todos, incluidos los que se dedican al comercio, es elementos de arte para que hagan mejor su trabajo y desarrollen mejor su oficio. Entonces, él va a hacer parte en 1952 del primer concurso fotográfico estatal. Es decir, a mediados del siglo XX vamos a tener a una serie de personas que se dedicaron a la fotografía. Desgraciadamente hemos podido localizar pocos ejemplos de estos personajes, pero tenemos la esperanza de que más adelante podremos ir con los descendientes, ir recuperando algunas de las imágenes que este club fotográfico realizó. Entonces, bueno, ya vemos que como para identificarse o celebrar, las familias queretanas dejaron impresa su manera de ser y de cambiar en los estudios fotográficos que proliferaron en la capital, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Por su parte, la prensa integró al fotoreportero como su personal permanente. La enseñanza de la fotografía se extendió a las escuelas de comunicación, arte y diseño principalmente. Con la intención de mejorar la calidad de sus trabajos, hubo fotógrafos que organizaron clubes para compartir experiencias, hacer cursos y concursos. La fotografía como expresión estética llegó a los museos queretanos. Y aquí tenemos una imagen de ese primer concurso fotográfico y esta exposición que va a ser, bueno, pues muy relevante. Algunos de los ejemplares que vemos en esta fotografía, por fortuna, sí se quedaron en posesión de don Germán y actualmente forman parte del archivo fotográfico del Museo Regional de Querétaro. Y entonces, bueno, pues era inaugurar un espacio dedicado a un arte que en Querétaro, pues sí, se desarrollaba y había, pues se conocía, pero no de esta manera, digamos, tendiendo más a una institucionalización. Y vamos a comenzar con los estudios de esta época. Uno de ellos es el estudio Gaitán, fundado por el señor Juan Gaitán Méndez, quien nació en 1920 en San Juan del Río. Abrió su estudio fotográfico en 1942, es decir, bastante joven. Ahí trabajó hasta su muerte en 1972. Esto es muy importante. El señor Juan Gaitán formó un archivo y su hija lo continuó. Una vez que él muere, su hija continuó hasta, por desgracia, hasta que empieza a practicar la fotografía digital. Como es un tipo de capturar la imagen no física, como van a ser las otras técnicas, ahí sí ya no se pudo continuar este archivo de la misma manera, por más que se intentó. Hay algunas imágenes, pero como todos sabemos, pues por décadas va cambiando los sistemas operativos y en fin, no es tan sencillo conservar la fotografía digital y estamos perdiendo muchísima de esa información. No solamente fotográfica, sino en general de todos los órdenes de textos también. A su muerte toma el negocio su hija Marta, la señora Marta Gaitán, y va a ofrecer servicios de retratos de identificación y festejos. Retrató personajes que ahora son destacados en la política y sociedad. Es muy interesante porque este negocio siempre estuvo en el centro. Entonces, pues, Querétaro no era tan grande. Entonces, bueno, pasaban por su estudio muchísimos personajes hoy que ocupan puestos relevantes en Querétaro. Ella debía su formación a su padre, es decir, pues, que nació y creció
archivo fotográfico, perdón, en un estudio fotográfico, y tuvo la influencia de otros fotógrafos que vamos a ver, como Roberto Escoto, que fue maestro de varios, y posteriormente aprendió en cursos que ofrecían empresas como Kodak. Muchos, o creo que todos los fotógrafos queretanos de los 60, 70, 60, 70 sobre todo, iban a la Ciudad de México a recibir estos cursos, que eran unos cursos pues muy interesantes porque iban fotógrafos de diferentes partes del país y bueno, pues había un intercambio que es muy interesante y que merece también un trabajo específico de estos cursos de Kodak. Durante décadas fue la única mujer en el negocio de los estudios fotográficos. A ella le tocó el tránsito de la placa a la película en rollo, de la iluminación, de iluminar las fotografías, o colorearlas, al color directo y a la cámara digital. Realmente es una mujer que le ha tocado vivir todos estos procesos fotográficos. Bueno, este es uno de los ejemplos de Juan Gaitán y vemos este hombre con una habilidad de una gran limpieza en sus imágenes, siempre con una iluminación muy correcta. Y puede parecernos muy estáticos, poco expresivos los personajes, pero es un poco lo de la época, ¿no? Así de esta seriedad, estas posturas, esta elegancia, esto de prepararse para la fotografía. Y era una costumbre de las familias ir a tomarse la foto al estudio. Ahora las familias, pues con la facilidad de las cámaras en los teléfonos, pues es raro que hagan esto y la verdad es que no se comparan las fotos de estudio con las fotos así hechas por amateurs, ¿no? Por aficionados. Esta es otra imagen muy bonita en donde ya vemos igual este manejo de las luces que siempre, lo que va a caracterizar a don Juan Gaitán es un gran manejo de sus instrumentos, no tenía las mejores ni las últimas cámaras del momento, pero tenía una gran habilidad y una gran sensibilidad estética para sus modelos, para sus clientes. Y bueno, vemos esta quinceañera con una mirada muy, de alguna manera, intrigante. He de mencionarles que el estudio de Juan Gaitán estuvo pues en 5 de mayo, pero después estuvo en la otra banda. Y le va no es cierto, perdón, estuvo en el centro histórico y le va a tocar, bueno, fotografiar pues mucho de lo más de la sociedad de mejores ingresos, pues estaba en ese centro de la ciudad. Entre ellos, bueno, pues vemos a esta jovencita con vestida de manola para participar en una de las fiestas que eran más relevantes y que se han extinguido, porque ahí vemos uno de los grandes cambios que ha tenido la ciudad de Querétaro y los efectos de los inmigrantes. Era el festejo de las fiestas de Covadonga, eran las grandes fiestas de la Covadonga, ¿no? Entonces las señoritas con sus mejores galas y con estos mantones llenos de encaje y bueno. Y también le toca a Juan Gaitán esto que es evidentemente la influencia del cine mexicano. Ya es la influencia, y el cine mexicano toma la influencia del muralismo y viene toda esta renovación que va a provocar la Revolución Mexicana, en donde los personajes populares van a ser relevantes, en donde no se va a estigmatizar a la mujer porque se usa el rebozo, sino que al contrario, ¿no? Se le vaya a identificar como la mexicana, como la mejor representación de la mujer mexicana. Entonces, bueno, pues vemos una foto muy hermosa, de una chica muy hermosa, y lo mismo, ¿no? Todo este cuidado para esta limpieza en la imagen, en la fotografía, sin grandes artificios, lo que va a lograr Juan Gaitán. Y vamos a ver que realmente aquí es donde podemos encontrar estos activos de la fotografía mexicana
y de alguna manera de la fotografía queretana de estas décadas. Esta es una fotografía y vemos la gran diferencia de los personajes. Ya es una fotografía de Marta Gaitán, en donde, bueno, pues vemos que también aprendizaje del oficio por años y años, bueno, pues se ve reflejada en una buena toma, pero donde ya los personajes ya no son tan estáticos, ya se busca más el movimiento, el coqueteo, ya no son estas posturas tan rígidas, aunque muchas de ellas con todo y esa rigidez logran una gran elocuencia, y algunas realmente quedan pues como, no sé, imágenes muy solemnes, ¿no? Y acá ya lo que se busca ya es una mayor liberación del cuerpo, ¿no? Ya tenemos, ya los novios, bueno, se permiten esta cercanía, y vamos a ver otras fotos que son más antiguas que esta, en donde no, la foto de boda es una foto solemne, ¿no? Aquí hay la sonrisa, el acercamiento, y bueno, pues vemos esta imagen ya captada por Marta Gaitán. Uno de los fotógrafos que va a ser muy importantes en Querétaro, que lo había mencionado al inicio, es don Roberto Escoto, que por fortuna aún vive hasta donde inicios de la pandemia y hace poco, es un hombre mayor, pero todavía lúcido. Y bueno, él nació en 1931, trabajó como ayudante de la fotografía Goya, que era propiedad de su papá. Es decir, él nació ahí, él nació en una fotografía, y ahí se desarrolló y ahí aprendió, y él se considera un autodidáctica, porque sí, no tuvo mayor maestro que la práctica misma, ¿no? Realmente él deja de hacer fotografías hacia los 80 años, o sea, 70 años, 80 años, porque bueno, pues ya físicamente no podía. Trabajó con fotógrafos como don Esteban Galván, Sergio Pfeiffer, que son muy relevantes. En 1945 entró al Club Fotográfico de Querétaro, y bueno, fue parte de esta generación que menciono, fue muy relevante porque tuvieron un acompañamiento, no sería una formación con una currícula muy estricta, escolarizada, pero sí había rigor y sí había exigencia y sí había un trabajo, hasta cierto punto hasta de competencia, porque los concursos pues eran eso, ¿no? Una competencia. Entonces él hizo retrato de estudio, de eventos sociales, de la ciudad también, y realmente viajaban a buscar árboles, montañas, piedras, agua. Realmente iban en busca de esa imagen que les diera. O sea, no era nada más el negocio, era la parte, sí, que les daba para vivir, era el comercio y la fotografía, pero también gracias a este club fotográfico, pues iban más allá, buscaban más un goce estético. Siguió como maestro ya en sus cursos de la tercera edad de pintura, y también comenzó a bordar. Era un hombre muy creativo. Aquí tenemos dos de los ejemplos de sus fotografías, y bueno, pues vemos a esta niña captada así con esa gran sonrisa, y bueno, pues este acercamiento que se da, y esta joven con esa actitud también muy de gran recogimiento, con esta mantilla que trae, es realmente muy trabajosas de hacer, son trabajos manuales muy interesantes, y que se han dejado de hacer por su complejidad, porque se hacían, es una técnica que ahorita se me va el nombre,
Y bueno, pues esta es la exaltación, todo muy, no ingenuo, sino de alguna manera muy sobrio ella, muy en una actitud de una creyente muy reflexiva, y la niña, bueno, pues dando esta impresión de la infancia, llena de vida, con una gran sonrisa, en fin. Otro y muy importante estudio que tenemos en la ciudad de Querétaro, que por fortuna está vigente, es el de Ignacio López Larrondo. Él inició su aprendizaje fotográfico a los 15 años en el Estudio Martínez. Siguió estudiando por su cuenta y en los cursos de Kodak, que le digo que son famosos. Abrió su estudio fotográfico López en la calle de Invierno. Trabajaba ahí con su hermano. Posteriormente abrió el estudio Larrondo en el pasaje de la Llata, donde permaneció 36 años y actualmente lleva más de 30 frente al Templo de Teresitas. Es uno de los estudios más conocidos de Querétaro. Se ha adaptado a los cambios por los que ha atravesado la fotografía, blanco y negro, iluminación, color y digital. Sus clientes se cuentan por miles. Sus fotografías han ilustrado revistas y el tradicional heraldo de Navidad. Su archivo está compuesto por cientos de miles de ejemplares. Y ahí tenemos gobernantes, empresarios, el obispo, sacerdotes, gente que se recibe de abogados, de médicos. Realmente es muy amplio y es un archivo muy valioso, que por fortuna él lo tiene, digamos que bien conservado. Este es un ejemplo de una boda, aquí todavía muy serios, de estudio. Esta es una de las fotos que en lo personal tengo una gran debilidad por ella. Es una fotografía que me parece maravillosa y ejemplar de técnica, que es una fotografía en blanco y negro que está iluminada. Y si ustedes ven el detalle con el que fue iluminada, se sorprenden que no sea una foto a color. Incluso realmente, platicando con el maestro Larrondo, digo, es que es muy difícil de clasificar porque casi que es una pintura. Entonces, pues vemos el manejo de este artista, porque bueno, pues está todos los detalles, toda la sandalia, podemos casi ver la media que trae este personaje, y bueno, y sus discos, ¿no? Entonces, bueno, puse Queretana Moderna, entre 1956 y 1960, buscando el disco de Elvis Presley, que inicia ya estas grabaciones en 1956. Y vemos, bueno, pues es una mujer totalmente de la época, ¿no? Realmente, el vestido, el gesto, la música, es el rock and roll, ¿no? Ya no es la estudiantina, ya no es esta música, nada más la música, digamos, de filarmónica, la música clásica, sino ya es la música popular, y vemos a esta mujer pues dispuesta al baile. Por fortuna pudimos organizar con el maestro Larrondo un curso, un ensayo de iluminar las fotografías, porque como ahora, bueno, ya tiene décadas que hay fotografías a color, pero incluso las fotografías a color se decoloran. No sé si ustedes tengan en sus casas, sobre todo de las primeras fotografías, que van perdiendo el color. Esta fotografía no pierde el color, esta que la iluminó. Entonces, bueno, en el Centro Queretano de la Imagen lo invitamos, y ahí dio una cátedra. Aquí vemos a Sol, una fotógrafa queretana muy, que luego pues se pone, porque de eso se trataba el curso, ¿no? De cómo lograr esta imagen y que no se pierda la técnica, porque aunque ya se puede hacer directamente la toma de color, realmente lo que se logra con la iluminación es otra cosa, sobre todo cuando uno la tiene en vivo, digamos, en físico.
realmente es una sensación estética diferente. Entonces, en fotografía, en épocas más recientes, ha habido muchas innovaciones y mucha mezcla de técnicas, y hay gente que ahorita está haciendo daguerrotipos, por ejemplo, etcétera. Pero a mí, de verdad, que es uno de los ejemplos de pintura, perdón, de fotografía queretana que más me siguen atrapando y llamando la atención. Porque con la fotografía se consigue este gesto de la mujer, esta parte, digamos, y el fotógrafo que ilumina, que va coloreando, y que logra, bueno, pues este trabajo admirable. Y bueno, la idea, ahí vemos otro fotógrafo, Ramiro Valencia, para dejar plasmada este momento, ¿no? El maestro Larrondo es una persona muy generosa, siempre dispuesto a compartir sus conocimientos. Otro estudio importante también en esa época, y por la influencia que tuvo, fue el estudio Martínez. Este estudio fue inaugurado en 1959 y desde 1989 estuvo a cargo de la fotógrafa Norma Nieto. La verdad, no sé si en este momento, en el 2017 todavía estaba funcionando. Ahora con la pandemia, los cambios y todo, no lo sé. Ella comenzó a trabajar con su esposo, pero se fue perfeccionando en el oficio y la práctica de años de trabajo. Dice ella que su estudio, el mayor auge fue en la década de 1990, que llegaban a realizar hasta 600 retratos de identificación al día, principalmente de niños y jóvenes escolares. Formó su archivo, que cuenta con miles de negativos, pero se le dificulta la organización y conservación de las fotografías digitales. Es otro más de estos casos que le digo, sí se está perdiendo mucho la foto digital. Y bueno, pues tenemos una boda del fotógrafo Martínez, muy clásica, ¿no? Que les comentaba. Incluso la podemos encontrar en muchas familias, esto de poner el traje de la novia hacia el frente, extendido, y pues mostrando esta cauda, ¿no? Que va a acompañar los trajes de novia. Y esto ya de Norma Nieto, que es una niña en traje de baile, y donde, bueno, pues vemos esta coquetería y esta espontaneidad de esta niña. La fotografía Torres es una fotografía muy interesante, y a mí realmente es igual de las favoritas, se puede decir, porque si ustedes observan en esta primera imagen, hay un color tan fino, tan tenue. David Torres González fundó su establecimiento en 1956. Actualmente es atendido por su hijo José. Él se estableció primero en la calle de Pastel y desde 1976 en la de Primavera. Él está en la otra banda. José Torres es ingeniero electricista y combinó con el trabajo en la fotografía. Siempre estuvo al lado de su papá. Se dedica a la fotografía de bodas, de primeras comuniones y de fotografías de identificación. Dispone en su estudio, y es muy interesante, de utensilios como peine, espejo, corbatas, para que los escolares olvidadizos cumplan con las especificaciones de su escuela. Es decir, llegan, y él dice, no te la van a aceptar, tienes que ir peinado, tiene gel, tiene gel para que se peinen, corbatas, en fin, que tiene todos los elementos para que se puedan tomar la foto como la están pidiendo las escuelas. Y muy interesante, no sé ahora el estado de conservación cómo está, pero había algunas escenografías que ambientaban las fotos. Por fortuna conserva su archivo de miles de negativos. Este es un ejemplo también de fotografía coloreada, y es una fotografía muy interesante. Es una niña danzante. No le pongo conchera porque son dos conceptos diferentes que obedecen, en el caso de Querétaro, a dos prácticas diferentes. No es lo mismo conchero que danzante. Y bueno, aquí vemos a una niña con su traje de danzante, que vemos que es un traje
sencillo comparado con los de ahora, y largo y en fin, su penacho, su saumerio, todo esto, retratar el humo y su sonaja, ¿no? Con el baile. Esta otra también es muy bonita, muy tierna, que es de un niño queretano, como eran vestidos para celebrar el Día de las Mulitas, el jueves de Corpus. Y también es una fotografía coloreada. Vemos el detalle y el cuidado para este trabajo. Y también de él es la fotografía de la invitación a esta conferencia, donde está un niño con síndrome de Down en una oración. Y es una foto que tiene un gran contenido, porque en esa época en que don José Torres hace esta fotografía, es su hijo, y hay un sentimiento de cariño, de amor muy fuerte, en una época en donde a los niños con síndrome de Down se les ocultaba, ¿no? Entonces, realmente hacer esa imagen, ahí vemos la fotografía, cómo puede colaborar y ha colaborado en romper prejuicios, en aportar cosas muy valiosas a la sociedad. Don Esteban Galván Rivera es uno de los fotógrafos que sin duda marcó el siglo XX queretano, la segunda mitad del siglo XX queretano, y que ha dejado un legado muy importante. Participó prácticamente en todos los géneros fotográficos. Él nació en 1927 en el popular barrio de La Cruz. Su padre fue Salvador Galván, un maestro en artes plásticas, escultura y pintura. Su madre, Josefina Rivera Valdemar, pintaba al óleo y dibujaba en piel y lámina. Es decir, venía de una familia de artistas, también tenía tíos que eran dedicados a las artes. Muy joven descubrió su vocación por la fotografía, en una época en donde no era visto como algo, pues, como un oficio, como una actividad relevante, sobre todo para una familia de artistas. Les parecía que la fotografía era algo que no, en donde no se podía, no iba a llegar a la altura de las bellas artes. Pero don Esteban siguió su vocación, y él, su gran momento de revelación, su epifanía, llega cuando le prestan una cámara y va a la peregrinación que año con año se realiza a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Entonces, él toma esta fotografía, la ve su jefe y dice, la voy a publicar. Entonces, para él, esta emoción de haber logrado algo valioso, algo importante, algo digno de publicarse, de transmitirse, pues lo conmueve y le marca el camino. Dice, este es mi camino y ahí voy a seguir. Entonces, esta imagen es de 1945, tiene apenas 18 años cuando se publica. En 1955, él logra inaugurar Servicios Gráficos Galván, donde ofrecía una amplia variedad de trabajos, fotografías de identificación, bodas, graduaciones, todo tipo de festejo familiar, social y educativo. Su gran innovación es que no se va a quedar en el estudio. Su gran innovación es que desde el principio él está dispuesto a ir donde sea necesario. Entonces ofrece sus servicios a empresarios comerciales, industriales, y también el revelado e impresión de fotos. En un momento dado también vendió artículos fotográficos. Y esto es muy relevante, y esto va a tener esta versatilidad de don Esteban, a diferencia de otros fotógrafos que únicamente se quedaron en la actividad de estudio, o que fueron reporteros y no han tenido la práctica, la vivencia de la foto de estudio, y en fin, incursionar en otras técnicas, en otras disciplinas. Él realmente logra que el poder
político lo mire, que su trabajo sea apreciado. Y en esta inauguración él cuenta con la presencia del gobernador Octavio Mondragón. Y esto, bueno, pues nos va a señalar también que otra de sus actividades bien importantes y muy interesantes es que va a ser el fotógrafo del poder, por decirlo de alguna manera, del poder político, del poder económico de Querétaro, además en un momento de arranque de la actividad industrial y despegue urbano. Realmente a él le va a tocar ser un cronista y un testigo de este Querétaro que cambió radicalmente a partir de este fenómeno económico y social y donde tuvimos un ascenso continuo de la inmigración. La llegada de familias enteras de trabajadores que venían a la industria del centro del país, de la Ciudad de México, del Estado de México, en fin, realmente la ciudad se diversificó tremendamente. Él formó y dirigió la revista Éxito, el periódico Porra Gráfica, dedicado a deportes. Yo creo que es de los pioneros de ese género en Querétaro. Y fue parte de los fundadores del periódico El Amanecer, que más tarde se convirtió en el Diario de Querétaro. En la década de 1970 trabajó para PECIME, Periodistas Cinematográficos de México, y retrató a destacados artistas. Poco después trabajó para Banamex, por lo que tuvo la oportunidad de recorrer y fotografiar buena parte del país. Don Esteban fue sin duda un fotógrafo exitoso y que vivió de la fotografía y tuvo la oportunidad de vivir también para la fotografía. Supo combinar sus actividades con sus, digamos, su vocación, su búsqueda estética. Y bueno, vamos a ver que sí hay toda una gama de fotografías que ya mencioné, son testimonios fundamentales del desarrollo queretano, pero también practicó la fotografía de autor. Se preguntaba, se interrogaba a sí mismo y a través de las imágenes generaba diferentes respuestas. Esta es una imagen muy bonita, pues, de la portada de su revista Éxito, que no tuvo mayor, creo que fueron 3 o 4 números, realmente no fue aunque era éxito, no era exitosa, todavía Querétaro estaba en este proceso de desarrollar sus propios medios de comunicación. En donde sí tuvo una actividad muy importante fue en el periódico El Amanecer y en el Diario de Querétaro. Ahí por primera vez se le denomina como el responsable de la redacción gráfica, es decir, el que va a determinar qué imágenes se publican. Pero era curioso porque también era el fotógrafo, entonces era realmente escoger sus propias fotografías, que era lo que se publicaba. Vamos a ver algunos ejemplos. Su trabajo con los gobiernos estatales le permitió recorrer todos los municipios y esto también fue muy importante porque tuvo de las imágenes fotográficas primeras de algunas partes del estado, sobre todo de la Sierra Gorda y de las misiones de la Sierra Gorda. Y nosotros vemos en esta imagen esta influencia también muy cinematográfica, muy de estas imágenes donde se buscan este efecto dramático con esta figura de la mujer con su rebozo y con una de las portadas barrocas aún sin restaurar. O sea, aquí no hay todavía todo ese trabajo como lo conocemos hoy en día. Entonces pudo hacer tomas de aspectos sociales, culturales y naturales. También tiene imágenes de estas montañas impresionantes. Parte de sus imágenes se publicaron y fueron ampliamente difundidas en periódicos, revistas y libros. Yo creo que ha sido de los fotógrafos queretanos más publicados y por más largo tiempo.
Su trabajo sin duda es un aporte a la historia cultural, social y económica del Estado. La ciudad de Querétaro fue uno de sus grandes amores. Gracias a ello abundan fotografías que muestran sus monumentos, sobre todo los virreinales, así como los cambios que el impulso económico y la migración provocaron. Es el gran cronista visual de la segunda mitad del siglo XX. Además, formó un archivo con fotografías antiguas que a lo largo de 50 años fue recopilando. Pongo aquí este ejemplo, que es más o menos de 1890, y es la actual calle 16 de septiembre. Y lo que está aquí a un lado, pues es el Jardín Cenea. Atrás está la iglesia de la Congregación, dedicada a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, hoy es una... para destacar pues que no solamente se preocupó por tomar fotografías, sino también por conservar fotografías. En este proceso queretano, pues hay sus claros oscuros, sus aciertos y sus errores. Y digamos lo que ellos en la época se llamaba los males necesarios, ¿no? O sea, había que hacer demoliciones porque esa calle que vimos en la toma anterior era muy cortita. Se acababa en donde inicia la toma, aquí se acababa. Y el fin de esa calle era un cine, el más antiguo de Querétaro, que era el Cine Goya, en donde también estaban las bases, los restos de lo que fue la casa de un insurgente queretano llamado Epigmenio González. Ahí tenía su tienda. Entonces, don Esteban le toca fotografiar, testimoniar la demolición de este edificio histórico y ver cómo se abre la calle 16 de septiembre. Va a ser lo que hoy conocemos entre la avenida Juárez y la avenida Allende, la calle de Allende. Entonces, pues va a ser una transformación porque además eso va a cruzar las grandes casonas como la de la familia de la Yata, que eran pues palacetes realmente, eran construcciones relevantes estéticamente y muy voluminosas físicamente. Entonces, bueno, a don Esteban también le debemos estos testimonios. Y estos son algunos ejemplos de las fotografías que se publican en el diario, en el Amanecer, en el periódico El Amanecer, que va a ser uno de los fundadores. Y bueno, pues como vemos aquí van a empezar ya a aparecer los créditos al fotógrafo, porque luego eso no se hacía. Con don Esteban se van haciendo ya una costumbre fuerte, pues diríamos ahora casi que de derechos de autor, aunque muchas de estas imágenes pues nunca se registraron, en fin. La parte legal no se cumplió, pero la parte, digamos, real sí. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en el pie de foto de un campeonato de fútbol, dice nuestro redactor gráfico, Esteban Galván, grabó los momentos en que los capitanes de los equipos de Aguascalientes y el Querétaro recibían de sus bellas madrinas los trofeos correspondientes. Entonces, aquí como fotoreportero, pues va a tener la oportunidad de otra visión, porque si bien ser el fotógrafo de los políticos, de los industriales, nos va a dar cierto tipo de información, cierto tipo de imágenes, en la prensa va a cubrir todos los frentes, o sea, estaba en sociales, como el de la gentil señorita Lucerito Perusquilla, como en deportes, y vamos a ver otros ejemplos también con otras temáticas, como la nota roja. Aquí es el testimonio de cómo pues se destaca que ya está libre una persona que fue injustamente detenido. Y ahí pues vemos gente muy, muy sencilla ahí saliendo y con el crédito Foto Galván. Y por el otro lado tenemos esta fotografía que también es un gran testimonio de estas epidemias que han asolado pues el planeta, no solamente la ciudad de Querétaro, como fue de la poliomielitis. Y aquí vemos, según el pie de foto, dice uno de los pequeños inválidos por secuelas de poliomielitis
a quienes el Club de Leones benefició al obsequiarle aparatos ortopédicos que harán posible su normalización. Daba los primeros pasos hacia una nueva vida, abandonando el centro de salud. Lo acompaña el doctor Álvaro Mondragón, quien le tiene a su cuidado. Una enfermera, y complacido veía la escena el señor Alberto Cortés, presidente del club. Foto Galván. Al hacer este trabajo de revisión hemerográfica, pues es impresionante ver que hay muy pocos trabajos en Querétaro, muy pocos trabajos académicos que se basen en la investigación hemerográfica. Y es una riqueza de información impresionante, ¿no? Yo fui buscando las fotos de don Esteban, pero por supuesto que están dentro de un contexto social y político, ¿no? Entonces vemos el surgimiento de este diario en plena Guerra Fría. Entonces vemos los titulares, se refieren a este enfrentamiento entre potencias y las ideas anticomunistas. Y bueno, dices, bueno, en Querétaro tan preocupados por Rusia y por China, era complicado. Y bueno, don Esteban ahí tiene también una oportunidad de desarrollo impresionante. El trabajo que él va a desarrollar ahí lo continúa una vez que se crea el Diario de Querétaro. Por cierto que la hemeroteca está muy bien conservada. Esta es una fotografía muy posterior, es para ilustrar cómo fue desplegándose a través de décadas, y también le tocó ser de los primeros fotógrafos en practicar la fotografía aérea. Y pues aquí vemos que es un testimonio del Cerro de las Campanas, en donde todavía no está todas las construcciones, de la Universidad Autónoma de Querétaro, pero ya empezamos a ver una población a través de a los alrededores del cerro. Y vemos ahí muy solitaria a la escultura de Benito Juárez, y más pequeña aún la capilla dedicada a Maximiliano. Es el Cerro de las Campanas. Su carrera fue de más de 50 años. Por fortuna le tocó recibir en vida los reconocimientos y los homenajes, tanto oficiales como de instituciones universitarias. Murió en su casa un 13 de julio de 1999 a la edad de 72 años. Y pues es uno de los pendientes que hay de las instituciones culturales queretanas y mexicanas. Lograr que ese archivo se conserve y se estudie. Otro personaje muy relevante en la fotografía queretana es don José Velázquez Quintanar. Primero hay que decir que este es un estudio de los primeros que se van a establecer. Tiene funcionando más de 65 años el estudio, o sea, imagínense, don José, que por fortuna anda todavía por ahí, tiene 80 y pico de años, tiene 85 años me parece. Y bueno, la fotografía, el estudio fotográfico está actualmente en manos de sus hijos, que por fortuna en el caso de él ha seguido es un negocio próspero, pues. Entonces él empezó desde su adolescencia también a interesarse en la fotografía. Hay muchas anécdotas, todo como muy incidental, pero todo se configuró para que él fuera fotógrafo. Además de ser fotógrafo, hay que mencionar también una actividad muy importante como cronista de San Juan del Río, como es uno de los cronistas eméritos, muy destacados además, porque no solamente tomó las fotos de San Juan del Río, sino de todo el estado. Entonces, su acervo fotográfico es muy valioso. Entonces, él se inició hacia 1955, también se interesó en el cine y realizó la primera película sanjuanense. Y yo no sé si es la única, no lo sé, pero es muy interesante. Y bueno, su archivo es de alrededor es más de 1 millón
de imágenes, ¿no? Entre negativos y positivos, la gran mayoría negativos, y por fortuna está en buenas condiciones. Es también una tarea fundamental, tanto para el municipio como para el Estado, que estos archivos, bueno, pues se conserven y puedan ser estudiados y que nos ayuden a comprender los procesos queretanos. Esta es una imagen fija de su película. Vamos a ver otra. Esta es otra imagen de El precio de la suerte. Así se llamó su imagen, su película, que su hijo, ahorita no recuerdo el nombre, de Hugo, me parece, ha logrado pasar una parte a digital. Y sí se ha exhibido, sobre todo en San Juan del Río. Pero realmente es una joya, y que sí requiere de dinero para su restauración, sí requiere de fondos para su restauración. Y no tiene sonido, pero yo creo que ahí es donde la creatividad de las nuevas generaciones, de la familia Velázquez, pues puede verse. Y bueno, vamos por las imágenes que ustedes ven. Bueno, pues son personajes muy mexicanos, en donde hay toda una trama muy enredada, con muchas anécdotas, y bueno, pues sus personajes todos son, sus actores todos son de la localidad de San Juan del Río, y realmente a mí me llama mucho la atención, ¿no? De cómo, y sí logró terminar su película, o sea, no es un pedacito, no son unas cuantas tomas, es toda una historia que logra hacer. Su gran influencia es su primo Rosalío Solano, ni más ni menos. Los dos son parientes por el lado Quintanar. Como les mencionaba, que además es un cronista, también al igual que don Esteban Galván, nos va a dejar imágenes de estas transformaciones y de estos que los llamaron en su momento males necesarios, como fue demoler atrios, para abrir el espacio y hacer ahí algún jardín o algo por el estilo. Entonces aquí vemos en esta secuencia pues la demolición del arco del atrio de la parroquia de San José. Y lo estaremos lamentando porque digo, no, creo que tan necesario no era, pero bueno, pues los presidentes municipales del momento consideraban que eso era necesario para darle una mejor vista a la ciudad. Y llegamos a un personaje que es muy importante, y realmente él sí tiene un reconocimiento pues nacional e internacional, que es don Rosalío Solano Quintanar. Él nació en 1914 en Ajuchitlán y creció en Bernal, en el estado de Querétaro. Realmente fue toda una aventura. Su vida es como de película, de cómo pasando todo tipo de privaciones, vicisitudes, pues se encuentra accidentalmente, se encuentra con el cine, y el cine lo encuentra a él. Entonces le apodaban en un momento dado el brujo, por la calidad de sus imágenes. Fue el gran camarógrafo de la época de oro, ¿no? Entonces, bueno, él logró 60 años de trabajo como operador y director de fotografía. Debutó como asistente de tramoya a los 17 años, en 1932. Es fundamental en la época de oro del cine mexicano. Trabajó en más de 180 películas. Recibió premios como 2 Arieles, y uno de plata y uno de oro, 4 Diosas de Plata y 8 medallas. Murió en el 2009. Él, por fortuna, sí tiene un reconocimiento en su tierra, en Bernal, donde está un museo dedicado a su obra y donde se pueden admirar algunas de estas bellas imágenes que gentilmente su hija nos facilitó para el Centro Queretano de la Imagen. Y bueno, pues tenemos este tipo de tomas, como esta Dolores del Río, que era uno de sus fotógrafos favoritos.
y pues vemos este acomodo y bueno, pues vamos a reconocer pues todo lo que era, lo que es, ya, se ha llamado la época de ahora del cine mexicano, donde está el Indio Fernández, donde tenemos películas como allá, bueno, allá en el Rancho Grande no fue tanto, sino más hacia La Mujer del Puerto, con Pedro Armendáriz, también grandes artistas como Pedro Armendáriz, Dolores del Río, en fin. Pues también tuvo oportunidad de retratar a estos personajes de Hollywood, como Ricardo Montalbán, en donde, bueno, pues lo vemos en una pose por lo más sencilla, recargado en una escalera, algo muy incidental. Entonces, bueno, pues don Rosalío pues demuestra sus conocimientos y su manejo de la cámara de una manera magistral. Esta es Carmen Montejo y bueno, pues vemos inmediatamente el peinado, el maquillaje, esas cejas arqueadas, toda ella, ¿no? Esta época de México en donde se está modernizando, en donde ya no nada más es la mujer, digamos, campesina, sino que se va ampliando, ¿no? Este proceso de urbanización va haciendo que también las mujeres vayan cambiando vestimentas, poses, y bueno, pues aquí logra de esta mujer una mirada, ¿no? Y reforzada con esas sombras que le dan en la cara, tenues, pero que van a enfatizar de las mejillas hacia la frente, ¿no? Entonces, logra este efecto entre seductor, misterioso y bueno, pues muy del cine de la época. También fue un gran admirador y de la cultura mexicana y por supuesto tiene algunas imágenes que son muy bellas, como esta de Chichén Itzá, en donde toma este tronco como un pretexto para enmarcar y dimensionar la pirámide de Chichén Itzá, ¿no? Son de las imágenes, pues antes de que estuvieran todo lo que rodea ahora a la zona arqueológica llena de turistas y de comerciantes y, en fin, es el doble uso o efectos del turismo. Y esta es una imagen igual muy hermosa en esta búsqueda de estos paisajes donde se abre el cielo, ¿no? Las nubes ahí enmarcan al Iztaccíhuatl y estos magueyes, ¿no? Que es como símbolos esto de lo mexicano y esta manera de ver y de vernos y de proyectarnos al mundo. Y por último tengo esta imagen que es igualmente espléndida del Popocatépetl. Y don Rosalío, bueno, pues ha dejado una huella fuerte y duradera de lo que es el trabajo fotográfico, de la fotografía fija y por supuesto la fotografía cinematográfica. Y bueno, quise tomar su trabajo como parte final de esta presentación, porque si bien muchos de los fotógrafos van a referirse a la parte íntima, privada, queretana, casi uno puede identificar los barrios por donde vivían los fotografiados, también hay quien supo proyectar a otros niveles su trabajo, como fue don Esteban Empecime, que lo he estado buscando porque también hay un archivo Empecime y tiene unas fotografías impresionantes de los artistas como que dieron vida a las películas de las ficheras, a las películas ya más del rock and roll y de los jóvenes rebeldes y todo esto, ¿no? Entonces es una parte que también falta de averiguar. Pues estos son mis muy breves comentarios finales de que los fotógrafos queretanos están prácticamente desconocidos y poco valorados. Se ha difundido la obra de 2 o 3, pero parecería que la fotografía se inició en Querétaro el año pasado, ¿no? Como que no tuviera antecedentes, no tuviera raíces,
Y nuevas generaciones, y esto en parte es responsabilidad de las escuelas de fotografía y de las escuelas en general, porque los jóvenes tienen que partir de lo que ya está hecho, de lo que se sabe. Entonces, esto es solamente una muy, muy pequeña muestra de nuestra riqueza cultural y visual. Y pues seguiremos trabajando, estudiando y difundiendo la obra de estos fotógrafos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Valentín. Doctora, muchísimas gracias a ti. Qué extraordinaria conferencia y qué lindo paseo nos has dado por Querétaro y sus pioneros en este bello arte de la fotografía que, bueno, también abordado en la parte del cine, con las realizaciones de don Pepe Velázquez, entrañable cronista de San Juan del Río, y desde luego del gran maestro queretano, don Rosalío Solano. Extraordinaria exposición, te agradezco mucho tu tiempo, tu dedicación, tu profesionalismo, como siempre, extraordinarias conferencias que nos haces favor de dictar aquí en la Corresponsalía Querétaro del Seminario de Cultura Mexicana. Gracias a nuestra audiencia también, que nos hizo favor de acompañarnos, y los esperamos en la próxima, en nuestra sesión de marzo, que les anticipo será un concierto con el maestro Ramiro Martínez Piña. Gracias a todos y hasta pronto.